¿Será esto, traders, una verdadera rotación de capital? ¿O será producto del cierre masivo de cortos en derivados que existían en estos índices? Estas tendencias donde, por ejemplo, el tercer trimestre del año es sumamente bajista. Ya sabemos qué le pasa al S&P si se cae tantito Nvidia, ¿no? Si le da un resfriado y ¡achú! Estornuda. El S&P estornuda más fuerte, le da pulmonía. Bueno, vamos a platicar al respecto. Fíjense muy bien, traders. La rotación de capital es un concepto muy importante en la economía y las finanzas, porque se refiere al proceso en donde los inversores mueven sus fondos, mueven dinero entre los diferentes sectores o entre diferentes clases de activos. Y hay un objetivo para hacer esto. Hay varios, pero el principal objetivo es minimizar los posibles riesgos. Esta práctica, traders, está profundamente conectada con las tendencias estacionales que venimos comentando. Estas tendencias donde, por ejemplo, el tercer trimestre del año es sumamente bajista, ¿cierto? O, por ejemplo, otra tendencia es el rally navideño, donde vemos fuertes impulsos en los índices. Lo vimos el año pasado, lo hemos visto muchísimos años. Hagamos un ejemplo, traders. Hagamos un ejemplo para entender la rotación de capital. En este momento, como se darán cuenta, el Standard & Poor's está sobreextendido. El Standard & Poor's ha crecido y ha subido y subido y subido, ¿cierto? Ya sabemos por qué subió. Sabemos las razones del por qué está tan alto. Muy bien. Bueno, imagínense que un inversor tiene un portafolio, vamos a dibujarlo por acá, este es su portafolio, y en el portafolio tiene 10 millones de dólares, la cantidad que ustedes quieran. Es un portafolio grande, importante, ¿cierto? Y dentro de este portafolio de 10 millones, a ver, voy a ponerlo por acá mejor. Ahí está. 10 millones, perfecto. Y este portafolio, traders, tiene distintos activos. Tiene, por ejemplo, acciones del Standard & Poor's, tiene acciones que comprenden también en el Nasdaq, tiene por acá algo de cripto, ¿cierto? Tiene por acá algo de bonos, etcétera, etcétera. Este portafolio es un portafolio sofisticado y está diversificado en diferentes activos, ¿vale? Perfecto. Aquí adentro hay 10 millones de varios instrumentos. Cuando estamos ante un posible escenario de rotación de capital, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que estos 10 millones no eran 10 millones, pensemos que eran 8 millones cuando empezó el portafolio. Y con la subida de las acciones que cotizan dentro de este portafolio, pues se convirtieron en 10 millones. Es decir, hay profit, hay ganancias. Este portafolio tiene ganancias, ¿cierto? En el plazo que haya elegido nuestro inversor aquí del ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que parte de estos profits, este porcentaje de ganancias, los toma. Vamos a pensar que toma esta parte, ¿cierto? Los saca, los vuelve cash y los pasa a otros activos. Por ejemplo, bonos de gobierno. O por ejemplo, elige otros sectores, ¿no? Imaginemos que este inversor tiene acciones de un sector en específico, por ejemplo, del sector de las aerolíneas. Y supongamos que en este momento, como lo fue en su momento en COVID, ¿no? Por ejemplo, el sector de las aerolíneas pues, se puso en riesgo. Nos encerramos en casas y se cancelaron los viajes. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que vender acciones del sector de las aerolíneas, ¿cierto? Tengo que venderlo, tengo que sacar mis profits porque están en riesgo. Y como no lo puedo tener en cash, me lo llevo a otro sector. Como estoy en un ciclo económico complicado, me lo tengo que llevar a otro sector. Por ejemplo, el sector salud, que se vio beneficiado durante COVID, sector farmacéutico, etc. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rotando el capital. De un sector que tiene riesgo, me lo llevo a otro que se puede beneficiar por el ciclo de mercado en el que estoy actualmente. Ahora lo entendemos mejor. Y bueno, ¿por qué se suele hacer esto? Pues hay varios factores que motivan la rotación de capital, como ya lo dije, los ciclos económicos,
los cambios de política monetaria, que de hecho es el ciclo que estamos viendo, ¿cierto? Eventos geopolíticos como conflictos, elecciones, incertidumbre global, etc. Entonces, ¿qué está pasando, traders? Vamos a estudiar ahora el caso que está pasando en este momento. ¿Qué decimos? Pues el S&P está sobreextendido. Hay alto riesgo de que haya una extracción de capital. Ya sabemos qué le pasa al S&P si se cae tantito Nvidia, ¿no? Si le da un resfriado y ¡achú! Estornuda. El S&P estornuda más fuerte, le da pulmonía. Con un pequeño estornudo de Apple, de Nvidia, de Microsoft, al S&P, me lo mandan al hospital, ¿cierto? Sin embargo, quien ha estado castigado, por ejemplo, el Russell, ¿cierto? O por ejemplo, otras empresas del Standard & Poor's, que siguen siendo igual de grandes, igual de importantes, estas pues no pasa nada si Nvidia se cae, ¿verdad? O no pasa mucho, porque sí pasa, pero no pasa mucho. Entonces, como aquí arriba en el Standard & Poor's hay riesgo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué dijimos? Me lo llevo a otro lado. Me llevo el dinero, me llevo el capital a otro lado. Pues ¿dónde vimos que hubo entrada de capital? Exacto. En el Russell 2000 y en general en el sector, bueno, en las empresas de mediana y baja capitalización de diferentes sectores. Esto, traders, es un ejemplo de rotación de capital. Y Wall Street, como lo ven en el titular de este video, ya se prepara para esa posible rotación de capital masivo. No solo de un día, que se mueva y ya. Ojo, traders, ojo. Porque para que podamos decir que está ocurriendo una rotación de capital importante, ¿cierto? Tenemos que ver, voy a borrar los garabatos, ya les decía yo, el RSP. Es el propio, ¿no? El propio SP500, las 500 empresas, pero equiponderadas, todas valen lo mismo, ¿cierto? Este ya lo venimos vigilando hace varias semanas. Ya lo estábamos viendo, ya le estábamos trabajando esta compresión, ¿cierto? Los índices venían subiendo mucho, el Standard & Poor's subiendo, el Nasdaq subiendo gracias a los 7 magníficos, porque estos tienen más peso, ¿cierto? ¿Y por qué pasó esto? Pues ya lo dijimos, ¿no? ¿Por qué tuvimos esta subida? Pues porque las probabilidades de recortes por parte de la Fed pues van a llegar más pronto que tarde. Son altísimas las probabilidades. De hecho, lo podemos ver acá. Vean. Es impresionante esto, traders. Esto es septiembre, no es julio. Ojo, me voy a regresar a julio. Probabilidad de que no haya cambio en julio, 91,2. Probabilidad de que haya cambio, que haya recortes en septiembre, 100%. Ahí lo tienen, traders. La semana pasada lo revisamos, creo que en 60 y algo, ¿no? Fue subiendo 69, 70, 80 y no sé qué. 100% de probabilidad, según los analistas, aquí en el sitio del CME, 18 de septiembre de 2024, 100% de probabilidad de recortes. Sabemos que esto es bueno para el mercado. Teóricamente lo es. Por ello el mercado lo descuenta desde ahora. Con un muy buen dato de inflación, era lo que la Fed necesitaba, ¿no? Solo les faltaba, lo dijo Powell, no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo Powell de la Fed. Solo les faltaba estar convencidos de que era un buen momento para recortar, de que la inflación se mantenía estable. Eso lo dijo él. Tuvimos un dato de inflación, el IPC, ya lo dijimos, en junio, month over month, de menos 0,1. Y este dato no es precisamente un dato de deflación. Ojo ahí, traders. No quiero divagar mucho, pero la deflación sabemos que tampoco es buena. Pero deflación es cuando vemos varios meses consecutivos con estas tasas intermensuales negativas. Esto es apenas el primer dato. No solo bajó la energía, sino también el shelter, el sector de la vivienda. Este también bajó significativamente. El que se salió un poquito del huacal, el que salió un poquito alto fue el PPI, ¿no? El índice de precios al productor. Y este se vio castigado por la subida del petróleo. Lo vimos durante junio, traders, lo vimos juntos. Era claro que la inflación al productor iba a salir alta. Ahora falta ver que estos costes que está sufriendo el productor no se trasladen al consumidor. Hay que poner atención a esto, traders, ¿cierto? Hay que poner atención a esto. Entonces, para no desviarme,
Traders, para que nosotros podamos decir que estamos ante una verdadera rotación de capital, ya lo expliqué, ¿verdad? Necesitamos que esto aguante. Me explico. Personalmente, yo pienso que sí estamos ante un inicio de rotación de capital, pero toca ver cómo aguantan estas subidas, ¿cierto? La subida que pegó el RSP, la subida que pegó el Russell 2000 está genial. Es algo que el mercado celebra, la amplitud del mercado mejora. Pero tenemos que ver que este movimiento no haya sido un movimiento en falso. La participación está mejorando, pero tiene que hacerlo durante más tiempo y aguantar en zonas altas. Ojo aquí, enmarquen estas palabras, traders. Estos movimientos tienen que aguantar en zonas altas, y no tienen que volver a sus patrones. No tienen que volver al patrón de compresión, porque esto entonces podría ser peligroso. Bien. A ver, seamos realistas también. Claro que puede haber un retroceso. Claro que el precio puede bajar, pero ojo, que sea un retroceso para consolidar. ¿Cierto? Este retroceso tiene que ser una consolidación. Entonces, pues, al ser muy eufórico este movimiento, sí podemos retroceder un poco, pero tiene que mantenerse esta mejora en la participación, lo que llamamos amplitud de mercado. Debemos hacer consolidaciones y notar, ¿cierto?, que esa rotación de capital hacia otras industrias está ocurriendo y no solamente a las tecnológicas. Importantísimo que la rotación de capital sea a distintos sectores y no solo a las tecnológicas. No solo a los 7 magníficos. Este es el MAX, el índice que nos muestra a los 7 magníficos. Este sí que subió, pero durísimo. Y no solamente la semana pasada, vean. Entonces, el dinero no solo tiene que entrar aquí, tiene que entrar a las diferentes industrias, traders, para que podamos ya confirmar esa rotación. Los índices están bastante sobreextendidos. Volvemos al S&P. Sabemos por qué lo están. Ojo, no es sorpresa. No es sorpresa para nadie decir, ay, ¿por qué el S&P está tan caro? Sabemos. Estamos informados. Lo tenemos en consideración. Igualmente sabemos que pueden seguir subiendo. De hecho, esperamos que sigan subiendo. Pero yo insisto, los mid y small caps están condicionadas a que el capital que está aquí se vaya también a otras industrias.